Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. La dominación del príncipe exiliado. Capítulo 6. Pelea. Hippo dudó por un breve momento antes de dedicarle a Lucian una sonrisa incómoda. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Solo, cuida el fuerte por ahora, ¿sí? Necesito hacer algo, jejeje, gracias. Sin esperar una respuesta, agarró su lanzabolas y salió corriendo por la puerta. Un par de vikingos lo notaron de inmediato. Hippo, ¿a dónde vas? Gritó uno de ellos. Regresa aquí. Ladró otro. Sí, ya sé. Vuelvo enseguida. Gritó Hippo por encima del hombro, desapareciendo entre el caos. Lucian exhaló con fuerza, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Qué quieres decir con cuida el fuerte? Ni siquiera sé cómo funcionan las cosas aquí. Antes de que pudiera asimilar mejor la situación, una voz fuerte llamó desde afuera. ¡Hey! Yo. Necesitamos armas por aquí. Lucian suspiró otra vez, sacudiendo la cabeza. Supongo que ahora es mi trabajo. Se movió detrás del mostrador, sus ojos recorriendo las armas dispuestas ordenadamente. Pronto, un vikingo llegó corriendo, jadeando. Dame un hacha. Lucian agarró una pesada hacha de batalla y se la lanzó al guerrero, quien la atrapó con habilidad antes de correr de nuevo hacia la batalla. Otro vikingo se acercó. Una lanza. Lucian eligió una lanza bien equilibrada y la lanzó. El vikingo la giró en su mano antes de lanzarse de vuelta al combate. Pronto, más guerreros se agolparon, gritando el arma que querían. Espada. Mazo. Escudo y maza. Lucian se movía rápido, lanzando cada arma a su dueño correspondiente sin fallar ni una sola vez. El estruendo del acero y los rugidos de los dragones resonaban afuera, mientras los vikingos luchaban con renovado vigor. En medio del caos, Lucian murmuró para sí mismo. Así que así funcionan las cosas aquí, al menos me mantiene ocupado. Justo cuando estaba a punto de tomar un respiro, otro vikingo tropezó al entrar. ¡Hey! Nos estamos quedando sin bolas. ¿Tienes más? Lucian miró alrededor hasta encontrar una caja llena de esas armas de lanzamiento con peso. La pateó para abrirla y lanzó algunas al vikingo, quien asintió en agradecimiento antes de salir corriendo. Apenas había tenido un momento para descansar cuando un rugido ensordecedor sacudió el aire. Levantó la cabeza justo a tiempo para ver a un pesadilla monstruosa estrellarse cerca del fuerte, sus enormes alas lanzando escombros por todas partes. Llamas brotaron de su boca, incendiando las estructuras cercanas. Los vikingos afuera dirigieron su atención hacia la bestia, levantando sus armas. Mantengan la línea. Gritó uno de ellos. Pero el pesadilla era implacable. Cortaba a los guerreros con sus garras, lanzándolos por los aires, y su aliento de fuego evitaba que se le acercaran. Incluso armados, los vikingos estaban teniendo dificultades. La mirada de Lucian se desvió hacia un costado, donde un grupo de adolescentes, la mayoría demasiado jóvenes para la batalla, trataban desesperadamente de apagar el fuego que se extendía. Armados con cubetas de agua y herramientas improvisadas, trabajaban frenéticamente, apagando las llamas antes de que se propagaran aún más. Entonces, el dragón los notó. Su cabeza se giró bruscamente hacia los adolescentes, sus ojos entrecerrándose. Con un gruñido profundo, se echó hacia atrás antes de lanzarse hacia ellos, llamas enroscándose en sus fauces. ¡Muévanse! Gritó una de las chicas mientras el grupo se dispersaba. Pero una de ellas, una chica de cabello rubio, fue demasiado lenta. El aliento ígneo del dragón explotó cerca de ella, lanzándola hacia atrás. Cayó pesadamente al suelo, gimiendo de dolor. Mientras el dragón avanzaba, el humo saliendo de sus fosas nasales, se cernió sobre ella. La chica trató de incorporarse, pero sus extremidades temblaban. El pesadilla monstruosa rugió, abriendo sus fauces de par en par mientras se lanzaba para rematarla. Los ojos de Lucian se endurecieron. Sin dudarlo, salió corriendo hacia adelante. A mitad de camino, su mirada se fijó en un carrito de madera cerca del fuerte. Su contenido temblaba tras el caos anterior. Dentro había un enorme martillo de guerra. La mente de Lucian reaccionó en un instante. Eso servirá.
Mientras corría, le dio una patada a la rueda del carrito. El golpe repentino hizo que se volcara, lanzando el martillo al aire. Lucian lo atrapó en plena caída. Apretando con fuerza el mango, echó el brazo hacia atrás y, con toda su fuerza, lanzó el martillo de guerra directamente a la cabeza del Pesadilla. El martillo giró en el aire, silbando al cortar el viento antes de estrellarse contra la cabeza del Pesadilla monstruosa. ¡Crack! El impacto hizo tambalearse al dragón, que sacudió la cabeza violentamente. Soltó un gruñido gutural, momentáneamente desorientado. Aprovechando la oportunidad, Lucian corrió hacia adelante, recogiendo un hacha caída del suelo. Apretó el agarre mientras evaluaba a la bestia. El Pesadilla sacudió la confusión de su mente y clavó sus ojos en él. Sus labios se retrajeron, dejando ver colmillos irregulares mientras las llamas encendían sus escamas, haciendo que su cuerpo brillara como roca fundida. Rugió con furia, extendiendo sus alas de par en par. Estaba furioso. Lucian exhaló, su cuerpo tensándose mientras se preparaba. Sin dudar. Sin miedo. Igual que en los viejos tiempos, pero esta vez era diferente. Estaba frente a un dragón. El dragón se lanzó. Lucian se hizo a un lado, esquivando por poco sus fauces cerrándose. Giró el cuerpo, bajando el hacha hacia el ala del dragón, pero la bestia se echó hacia atrás, esquivando el golpe. Respondió con un coletazo, intentando derribarlo. Lucian saltó, volteando en el aire sobre el ataque, y aterrizó rodando. El Pesadilla gruñó y se echó hacia atrás, inhalando profundamente. Los ojos de Lucian se movieron hacia su garganta. Venía fuego. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia el martillo caído, agarrándolo justo cuando el dragón desataba una torrente de llamas. ¡Bum! Lucian se lanzó de costado, esquivando por poco el fuego abrasador. El calor le lamió la piel, pero no se detuvo. El dragón cerró sus fauces nuevamente, intentando atraparlo, pero Lucian se agachó y... ¡crack! Levantó el martillo, golpeando con fuerza la mandíbula del dragón. El Pesadilla chilló, retrocediendo por el impacto. Lucian no se detuvo. Cargó hacia adelante, girando su cuerpo mientras bajaba el martillo en un arco aplastante. ¡Bum! Directo en la cabeza en llamas del dragón. El impacto envió una onda de choque a través del aire. El Pesadilla monstruosa soltó un rugido ahogado antes de desplomarse, su cuerpo estrellándose contra el suelo. Sus alas se estremecieron, su cola golpeó la tierra, y finalmente, quedó inmóvil. Lucian se quedó de pie sobre él, martillo en mano, respirando con dificultad. El campo de batalla quedó en silencio por un momento. Entonces, por la barba de Odín, murmuró uno de los vikingos, incrédulo. Más murmullos siguieron. Los vikingos que momentos antes luchaban desesperadamente contra el dragón ahora miraban a Lucian con los ojos muy abiertos. Finalmente, uno de ellos habló, con la voz llena de asombro. ¿Quién en nombre de Thor, es este tipo? Entre los clamores de admiración y los gritos de los aldeanos, un repentino y agudo chillido cortó el bullicio. Las cabezas se giraron hacia la colina, donde un Pesadilla monstruosa perseguía a una figura solitaria. Los ojos de Estoico se abrieron de par en par, alarmados. Hipo. Sin perder un segundo, se lanzó hacia adelante, su imponente figura abriéndose paso por el campo de batalla. Hipo, apenas unos pasos por delante del Pesadilla, corrió hasta esconderse detrás de un poste de antorcha de madera, presionándose contra él mientras las llamas se enroscaban peligrosamente alrededor. Jadeaba frenéticamente mientras se asomaba por el costado del poste, solo para encontrar los ojos brillantes de la bestia fijos en él, sus fauces chasqueando con hambre. El Pesadilla se lanzó. Estoico llegó justo a tiempo. Con un rugido, lanzó un puñetazo que impactó de lleno contra el hocico del dragón, haciéndolo tambalearse hacia atrás. La bestia gruñó, recuperándose para contraatacar, pero al intentar lanzar fuego, apenas logró escupir unos débiles chorros de líquido flameante. Había agotado sus disparos. Ya no te queda nada, gruñó Estoico, avanzando. ¡Ra! El Pesadilla vaciló por un breve momento antes de batir sus alas y huir hacia la noche. Justo cuando Estoico se volvió para revisar a su hijo, el desastre volvió a golpear. El poste de la antorcha, debilitado por las llamas, crujió y se desplomó, enviando la antorcha encendida rodando por los senderos del poblado. Giraba sin control, incendiando carretas, techos de paja y provisiones a su paso. Hipo hizo una mueca. Perdón, papá.
Los aldeanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la antorcha ardiente rodara directamente hacia las redes que contenían a los Nader capturados por Estoico. El fuego destruyó rápidamente las cuerdas, liberando a los dragones. Con fuertes chillidos, alzaron el vuelo, llevándose consigo toda la comida y el ganado que pudieron cargar antes de desaparecer en la noche. El ataque había terminado. Y ahora, toda la aldea dirigió su mirada hacia Hippo. El silencio era ensordecedor. Cientos de ojos se clavaron en el muchacho flacucho, una mezcla de exasperación, incredulidad y frustración. Incluso Lucian, de pie entre los guerreros reunidos, no pudo evitar notar lo absurdo de la situación. Hippo, siempre optimista, levantó un dedo. Está bien, pero, le acerté a un furia nocturna. La declaración solo profundizó el silencio. Entonces, sin decirle una palabra más, Estoico agarró a Hippo por la parte de atrás de la túnica y comenzó a arrastrarlo, su rostro una tormenta de furia apenas contenida. No es como las últimas veces, papá. Protestó Hippo, sus pies apenas tocando el suelo mientras era arrastrado. Te lo digo en serio. Esta vez sí le acerté a uno. Ustedes estaban ocupados, y yo tenía un tiro limpio. Cayó, justo pasando Punta Cuervo. Deberíamos enviar un grupo de búsqueda antes de que... Basta. La voz de Estoico tronó, haciendo que incluso los guerreros más curtidos se estremecieran. Dejó caer a Hippo frente a él y respiró hondo, sus manos cerradas en puños. Cada vez que pones un pie afuera, el desastre te sigue. ¿No ves que tengo problemas más grandes? El invierno casi está aquí, y tengo a toda una aldea que alimentar. Hippo, que nunca desaprovechaba una oportunidad para soltar una broma a tiempo, murmuró. Entre tú y yo, a la aldea no le vendría mal comer un poquito menos, ¿no crees? Un vikingo a lo lejos, que se estaba frotando la panza distraídamente, se quedó congelado y frunció el ceño. Estoico, sin embargo, estaba lejos de divertirse. Esto no es una broma, Hippo. ¿Por qué no puedes seguir las órdenes más simples? No puedo evitarlo. Veo un dragón y simplemente, tengo que matarlo, ¿sabes? Es lo que soy, papá. Estoico exhaló bruscamente, su frustración burbujeando a la superficie. Eres muchas cosas, Hippo. Pero un matador de dragones no es una de ellas. Vuelve a la casa. Girándose hacia Bocón, la voz de Estoico se endureció. Asegúrate de que llegue. Tengo que limpiar el desastre que dejó. Mientras Bocón tomaba del brazo a Hippo y se lo llevaba, los otros jóvenes vikingos miraban con distintos grados de diversión. Brutacio se inclinó hacia Patán. Menuda actuación. Patán sonrió con malicia. Nunca había visto a alguien arruinarla tan mal. Me levantó el ánimo. Gracias, murmuró Hippo con sarcasmo. Me esforcé. Pero en serio, le acerté a uno. Lucian, que había estado observando todo el incidente, se encontró de repente bajo la mirada de Estoico. El jefe de la aldea lo estudió por un momento, luego asintió con firmeza. Ven con nosotros al salón. Lucian asintió en respuesta, siguiendo a Estoico hacia el salón de la hidromiel, donde se celebraría la reunión. Dentro del salón de la hidromiel, los guerreros reunidos murmuraban entre ellos, sus expresiones sombrías mientras Estoico colocaba su cuchillo sobre el mapa en el centro de la mesa. O los acabamos, o ellos nos acabarán a nosotros. Declaró Estoico. Es la única forma de deshacernos de ellos. Si encontramos el nido y lo destruimos, los dragones se irán. Buscarán otro hogar. Una búsqueda más. Antes de que el hielo se asiente. Un murmullo de inquietud recorrió a la multitud. Un vikingo se removió incómodo. Esos barcos nunca regresan, dijo. Somos vikingos. Espetó Estoico. Es un riesgo del oficio. Ahora, ¿quién está conmigo? Hoy no puedo, murmuró otro vikingo. Tengo que hacer las devoluciones de hachas. Estoico exhaló por la nariz, claramente intentando contener su frustración. Está bien. Los que se queden cuidarán de Hippo. A los barcos. Llamó Flegma, animando a los que estaban dispuestos a partir. Patón golpeó su pecho. Estoy contigo, Estoico. Así me gusta, dijo Estoico, asintiendo con aprobación. Bocón, sin embargo, suspiró dramáticamente. Bueno, iré a empacar mis calzones. No, respondió Estoico. Necesito que te quedes y entrenes a algunos nuevos reclutas. Bocón resopló. Perfecto.
Y mientras estoy ocupado, Hippo puede hacerse cargo del puesto. Acero fundido, cuchillas afiladas como navajas, montones de tiempo para él solo, ¿qué podría salir mal? Stoico suspiró, frotándose las sienes. ¿Qué voy a hacer con él, Bocón? Bocón se encogió de hombros. Ponerlo en entrenamiento con los demás. Stoico negó con la cabeza. No, hablo en serio. Yo también. Mientras los dos hombres seguían discutiendo, Lucian aprovechó el momento para observar. Había escuchado suficiente como para entender la situación. Hippo era un marginado entre los suyos, luchando bajo el peso de las expectativas de su padre. Algo que Lucian entendía demasiado bien. Mientras Stoico seguía lamentándose, Lucian finalmente soltó una tos suave. El sonido cortó el aire, y tanto Stoico como Bocón se giraron hacia él. Lucian se encontraba en una esquina, brazos cruzados, con una expresión indescifrable. Bocón parpadeó al darse cuenta. Vaya, mira nada más. Diría que ahora tienes otra cosa de qué preocuparte, Stoico. Yo me retiro. Capítulo 7. Habilidades. La mirada de Stoico se clavó en la de Lucian, estudiándolo con atención. Ven conmigo, ordenó, señalando hacia un costado del salón. Lucian lo siguió, sus pasos medidos, su expresión indescifrable. Te defendiste bien durante el ataque, admitió Stoico con rudeza. No muchos pueden hacer eso. Pero eso no significa que confíe en ti todavía. Los labios de Lucian se curvaron ligeramente. No esperaba que lo hicieras. Stoico gruñó, luego cruzó los brazos. Eres de la realeza, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Lucian, ladeando ligeramente la cabeza. El escudo en tu ropa. Es el emblema de las islas del sur, y solo la realeza puede usar los que están bañados en oro, dijo Stoico. Lucian entrecerró los ojos. ¿Y cómo sabes tanto sobre nosotros? Un destello de algo, quizás nostalgia, cruzó por el rostro de Stoico. Cuando era joven, tu rey, Alan Westergaard, ayudó a ver cuando estábamos en guerra con la tribu de los Berserkers. Por eso conozco tu reino. Así que por eso, murmuró Lucian, bajando la mirada hacia el emblema en su pecho. Una espada con empuñadura dorada, incrustada de joyas, destinada a simbolizar la justicia real. Pero ahora, a sus ojos, estaba manchada por la traición. El rey del que hablas era mi abuelo. Murió hace años. Mi padre fue quien tomó el trono. Stoico asimiló la información y luego preguntó sin rodeos. Entonces, ¿por qué un príncipe termina aquí? Lucian vaciló un momento antes de responder. Fui exiliado. La mirada de Stoico se endureció. ¿Por qué crimen? Asesinato, dijo Lucian, encontrándose con los ojos de Stoico sin vacilar. Me inculparon por matar a mi hermano. ¿Todavía te queda algo de esa poca confianza ahora que sabes la verdad? Stoico lo estudió en silencio por un largo momento antes de responder. Te creeré. No lo hiciste. Lucian alzó una ceja. ¿Por qué? No por lo que dicen de ti, sino porque tus ojos me dicen otra cosa. Lucian exhaló suavemente, volviendo a mostrarse inexpresivo. Bien, entonces, ya que no tienes a dónde ir, puedes quedarte aquí, continuó Stoico. Pero eso significa que debes probar tu valía. Tienes dos opciones. Trabajar con Bocón en la forja o unirte al entrenamiento de dragones con los demás. Lucian consideró sus opciones. La forja significaba trabajar con armas y armaduras, manteniéndose en segundo plano. Pero entrenar con los demás, podría darle más información sobre sus costumbres, y quizás incluso ayudarlo a entender mejor este mundo. Después de un momento, respondió. Me uniré al entrenamiento. Stoico lo miró, evaluándolo, y luego asintió. Está bien. Prepárate para mañana en la mañana. Y no me hagas arrepentirme de esto. Lucian sonrió de lado. Ni en sueños. Bien, entonces. Ven conmigo. Te llevaré a tu hogar temporal. Mientras se acercaban a una modesta casa de madera en el borde del pueblo, Stoico señaló hacia ella. Bueno, hogar, dulce hogar. Lucian examinó la estructura. Era más resistente de lo que había esperado, con vigas reforzadas y un techo de paja nuevo. El aroma de madera recién cortada aún flotaba en el aire. Cerca de la entrada había un letrero tallado, pero cuando Lucian lo miró, los símbolos le resultaron desconocidos. No puedo entenderlo, pensó.
La mayoría de la gente aquí hablaba Belmari, un idioma usado universalmente en este mundo. Pero su sistema de escritura era diferente. No podía leer esos caracteres. Stoico se dio la vuelta sobre sus talones, dejándolo solo. Descansa un poco. El entrenamiento empieza temprano mañana. Lucian lo vio alejarse antes de acercarse a la casa. Empujó la puerta de madera, cuyos goznes chirriaron ligeramente, revelando un interior débilmente iluminado. Una pequeña hoguera chisporroteaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El mobiliario era sencillo. Una mesa de madera, un banco, un catre en la esquina con una gruesa manta de piel, y algunas estanterías con provisiones básicas. Entró, pasando los dedos por las rugosas paredes de madera. Había un cofre robusto a los pies del catre, probablemente para guardar pertenencias. Se arrodilló y levantó la tapa, encontrando ropa doblada de manera ordenada y algunas herramientas esenciales. Una piedra de afilar, un pequeño cuchillo. Su mirada se desvió hacia una pequeña ventana en la pared del fondo. Afuera, el pueblo comenzaba a calmarse tras el ataque. El resplandor de las antorchas iluminaba las calles, y podía oírse el murmullo distante de risas y conversaciones provenientes del salón de la hidromiel. Se sentó en el catre, recostándose contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. Bueno, veamos de qué se trata este sistema, murmuró Lucian. ¿Cómo lo invoco? Pausó unos segundos antes de decir. Estado. De repente, apareció un panel digital frente a él. Lucian Westergaard. Edad. 18. Raza. Humano. Habilidad racial. Ninguna. Habilidades. Sigilo, combate desarmado, adaptabilidad con armas. Caja ilimitada. Caja especial 2X, caja rara 1X, caja poco común 1X. Empecemos por la poco común. ¿Quieres abrir la caja poco común de Bocón? Sí, dijo Lucian, pensando. Esto se siente como un gacha. Una caja verde se materializó y explotó en un destello de luz. Felicidades. Has obtenido conocimiento de herrero. Lucian se quedó mirando el mensaje mientras las palabras flotaban unos segundos antes de desvanecerse. Sin previo aviso, una oleada de información invadió su mente. Técnicas, terminología, el peso y el equilibrio de un martillo, la sensación del metal al rojo vivo entre las tenazas, los golpes rítmicos necesarios para dar forma a una hoja. Era como si años de entrenamiento hubieran sido vertidos directamente en su cerebro. Exhaló con fuerza, presionándose las sienes mientras la sensación pasaba. Cuando abrió los ojos, entendía cosas que antes no comprendía. Cómo afilar un filo correctamente, la diferencia entre templar en agua o en aceite, la temperatura adecuada para forjar hierro frente a acero. Y aún así, Lucian flexionó los dedos y luego los cerró en un puño. Sus manos no tenían la memoria muscular de esas habilidades. Sabía cómo forjar, pero su cuerpo no. Su agarre no sería tan firme como el de un herrero experimentado. Sus golpes no tendrían la precisión ni la eficiencia de alguien que había blandido un martillo miles de veces. Tenía el conocimiento, pero no la experiencia. Si agarro un martillo ahora, probablemente seguiría arruinándolo todo, murmuró para sí mismo. Esto no era como el manejo de la espada, donde el instinto y la memoria muscular guiaban sus movimientos. La herrería requería años de acondicionamiento físico, un entendimiento del metal a través del tacto, la vista e incluso el olfato. El conocimiento lo ayudaría a aprender más rápido, pero aún tendría que esforzarse para hacerlo verdaderamente suyo. Lucian esbozó una sonrisa. Bueno, al menos no tendré que empezar desde cero, y este conocimiento podría servirme en el futuro. Su mirada parpadeó cuando el sistema volvió a desplegar un mensaje. Felicidades. Has abierto la caja rara de Stoico y has obtenido el mapa del reino perdido de Lumiere. Una luz dorada parpadeó en el aire antes de que un pergamino apretadamente enrollado se materializara en su mano. El pergamino era antiguo pero estaba bien conservado, atado con una cinta rojo oscuro y sellado con un emblema desconocido. Sus dedos recorrieron la textura rugosa del pergamino mientras la curiosidad se agitaba en su interior. ¿El reino perdido de Lumiere?, murmuró, rompiendo cuidadosamente el sello y desplegando el mapa. La tinta estaba desvaída en algunos lugares, pero los detalles seguían siendo claros. Una ruta precisa que partía de Berk hacia una masa de tierra aislada, marcada con una X.
La cartografía era exquisita, mucho más de lo que había esperado. La delicadeza de la caligrafía, la precisión del relieve, no era un boceto burdo de algún aventurero. Era un mapa hecho por alguien que conocía muy bien esas tierras. Interesante, murmuró Lucian, enrollándolo de nuevo. Esto es una llave hacia algo importante, parece que ya tengo un nuevo objetivo. Guardó el pergamino entre sus pertenencias. Lo estudiaría más tarde. Por ahora, todavía le quedaban más recompensas por reclamar. Felicidades. Has abierto la caja especial de Ariel y has obtenido habilidad racial. Cambio de marea. Los ojos de Lucian se entrecerraron mientras otra oleada de información invadía su mente. A diferencia del conocimiento de Herrero, esto no eran simples técnicas o métodos. Era algo más profundo. Lo sentía en sus huesos, en el mismo núcleo de su ser. Cambio de marea. Una habilidad racial de los nacidos de la marea, una especie híbrida entre humanos y sirenas, que permite al usuario transformar su cola en piernas humanas a voluntad. Por un momento, no se movió. ¿Una habilidad de sirena? Murmuró, procesando la información. Entonces, como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar, un recuerdo afloró débil, pero inconfundible. La silueta de una mujer, la sensación de agua tibia rodeándolo, una voz suave que no lograba recordar del todo. El aviso del sistema que había visto justo antes de perder el conocimiento en el mar. Así que eso fue lo que pasó aquella vez, se dio cuenta Lucian. Fue ella, Ariel. Ahora entendía por qué su nombre le resultaba extrañamente familiar. ¿Lo había salvado cuando fue arrojado por la borda? Y si fue así, ¿por qué? Fu. Exhaló lentamente. Tendría que resolverlo más adelante. Finalmente, abrió la última caja. Felicidades. Has abierto la caja especial de Hippo y has obtenido empatía dracónica. Otro aviso. Otra habilidad. Empatía dracónica. Una habilidad para entender y conectar con los dragones a un nivel instintivo. Quienes la poseen pueden percibir las emociones de los dragones, calmar su agresividad y ganarse su confianza sin recurrir a la fuerza. Los labios de Lucian se curvaron en una sonrisa. Ahora esto sí que es interesante. A diferencia del cambio de marea, que alteraba su cuerpo, esta habilidad parecía actuar a un nivel más instintivo. Sintió una extraña conciencia en el fondo de su mente, como si una puerta se hubiera abierto a algo que antes no percibía. Aún no estaba seguro de qué tan fuerte era, pero si se parecía en algo a lo que Hippo tenía. Bueno, parece que tendré que probar esto, dijo, poniéndose de pie. Capítulo 8. Tritón. Palacio de Atlántica. Dentro del vestidor de las Hermanas del Mar, la luz bioluminiscente brillaba suavemente, iluminando espejos incrustados de perlas y tocadores de coral. Cortinas de anémonas flotaban perezosamente al ritmo de las corrientes oceánicas, y cofres ornamentados rebosaban de tiaras doradas, peines de conchas marinas y broches adornados con gemas. El suave murmullo de las corrientes llenaba la sala mientras las Hermanas del Mar se preparaban para el día. Andrina flotaba cerca de la entrada del espacio privado de Ariel, con los brazos cruzados mientras llamaba. Ariel, querida, es hora de salir. Has estado ahí dentro toda la mañana. Hubo un breve silencio antes de que la cortina se apartara, y Ariel emergiera, tarareando parte de Tu mundo en voz baja. Se movía con gracia, su expresión distante, como si estuviera perdida en un sueño. Se llevó una mano a su larga cabellera roja, acomodando un mechón detrás de la oreja con un suspiro melancólico. Atina arqueó una ceja, intercambiando una mirada cómplice con las demás. ¿Qué le pasa últimamente?, murmuró. Ariel apenas les prestó atención. Tomó una delicada flor marina roja de un arreglo de coral, la hizo girar entre sus dedos, y con una sonrisa soñadora, se deslizó hacia los pasillos del palacio. Andrina y el resto de las Hermanas del Mar compartieron una sonrisa antes de nadar tras ella. Ariel se deslizaba por los grandes pasillos, todavía perdida en sus pensamientos. Sus hermanas la seguían de cerca, observándola con diversión mientras giraba perezosamente en el agua, tarareando la misma melodía. Al girar en una esquina, chocó ligeramente con su padre, el rey Tritón. Sobresaltada, parpadeó al mirarlo antes de dedicarle una brillante sonrisa. Buenos días, papá. Canturreó.
Sin dudarlo, tomó la flor roja y se la colocó tras la oreja, antes de girar de nuevo y alejarse, su voz resonando en el pasillo mientras nadaba. Tritón parpadeó, confundido, mirándola alejarse. Detrás de él, las hermanas del mar flotaban en el pasillo, observándolo con sonrisas maliciosas. Vaya que está perdida, bromeó Atina. Tritón se volvió hacia ellas, frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? Andrina cruzó los brazos, sonriendo ampliamente. ¿No es obvio, papá? Ariel está enamorada. Tritón vaciló, luego se llevó la mano a la oreja y sacó la flor. La examinó en su mano, mientras una expresión de comprensión se dibujaba en su rostro. Ariel, enamorada, murmuró para sí mismo, observando cómo su hija más joven desaparecía al final del pasillo, girando y tarareando soñadoramente. Sebastián caminaba de un lado a otro sobre una roca, sus pinzas se movían nerviosamente mientras murmuraba en voz baja. Bien, hasta ahora todo va bien. No creo que el rey se haya enterado. Encima de él, Ariel descansaba sobre una piedra lisa, arrancando distraídamente pétalos de flores y dejándolos caer. Pétalos anaranjados flotaban en el agua, y uno aterrizó directamente en la cara de Sebastián. Él resopló, soplándolo con un suspiro exasperado. Pero no va a ser fácil mantener algo así en secreto por mucho tiempo, dijo, levantando la vista, solo para encontrar a Ariel perdida en un ensueño. Sentada en el borde de la roca, Ariel continuaba con su pequeño ritual, su voz llena de emoción contenida. Me ama, no me ama, me ama. Jadeó, abrazando el último pétalo contra su pecho. Lo sabía. Sebastián gimió mientras trepaba hasta quedar junto a ella, frotándose las sienes. Ariel, deja de decir locuras. Tengo que verlo de nuevo, esta noche. La voz de Ariel era un susurro emocionado. Scuttle sabe dónde lo llevaron. Los otros humanos. Antes de que pudiera nadar lejos, Sebastián se lanzó hacia adelante, agarrando su cola con ambas pinzas y plantándose firmemente. Ariel, por favor. Suplicó, tirando de ella para traerla de vuelta. ¿Quieres sacar la cabeza de las nubes y volver al agua, que es donde perteneces? Pero Ariel apenas parecía oírlo, ya planeando en su mente. Nadaré hasta el pueblo, y entonces Flounder podrá chapotear para llamar su atención, y luego con... Sebastián se lanzó frente a ella, bloqueándole el paso. Su rostro estaba lleno de urgencia, su voz era firme. Aquí abajo es tu hogar. Girando sobre sí mismo, comenzó su clásico discurso, agitando una pinza como si quisiera desechar todas sus ideas locas. Ariel, escúchame. El mundo humano es un desastre. La vida bajo el mar es mucho mejor que cualquier cosa que tengan allá arriba. Pero Ariel ya estaba distraída. Un suave susurro de Flounder, que había estado oculto detrás de Sebastián, fue todo lo que necesitó. Con un movimiento de su cola, desapareció en el azul inmenso, escabulléndose sin ser vista. Sebastián, aún metido en su discurso, gesticulaba dramáticamente. No hay música, no hay ritmo. Todo lo que hacen es... Se detuvo, parpadeando. Ariel. Silencio. Sus ojos recorrieron frenéticamente el lugar, sintiendo cómo su corazón se hundía. Ariel. Oh, alguien debería clavarle esas aletas al suelo. Justo cuando estaba a punto de ir tras ella, un pequeño caballito de mar nadó apresuradamente hasta detenerse frente a él. Sebastián. Sebastián, te he estado buscando por todos lados. Jadeó el caballito de mar. Traigo un mensaje urgente del rey del mar. Sebastián se puso rígido. ¿El rey del mar? El caballito tiró de su pinza, apurándolo. Quiere verte de inmediato. Es sobre Ariel. Los ojos de Sebastián se agrandaron de horror. Él lo sabe. Mientras tanto, lejos de los límites del pueblo, Lucian se encontraba en el borde del mar, sus ojos dorados fijos en el horizonte. El sol poniente bañaba las olas con un resplandor dorado, mientras el agua se extendía interminablemente ante él. Bien, vamos a probar esto, murmuró, haciendo crujir su cuello. Pero primero, probablemente debería quitarme esto. Se despojó de su ropa, doblándola cuidadosamente sobre una roca cercana. De pie, desnudo, con la brisa fresca de la tarde rozándole la piel, bajó la mirada y sonrió con malicia. Vaya, es más grande, comentó antes de encogerse de hombros. Bueno, no es momento para eso.
Sin dudarlo, avanzó y se sumergió en el agua. En el instante en que su cuerpo se hundió bajo las olas, una sensación extraña pero familiar lo envolvió. ¿Ahora, qué hago? Su mente recordó instintivamente el conocimiento otorgado. Cambio de marea. La información nadaba por sus pensamientos como algo natural, guiándolo a concentrarse. Un calor repentino se extendió desde su mitad inferior y, en un destello de luz azul radiante, sus piernas se fusionaron. Cuando el resplandor se desvaneció, su parte inferior había cambiado. Una poderosa cola de tritón ahora reemplazaba sus piernas, brillando en tonos de azul profundo. Las escamas reflejaban la luz tenue del atardecer, capturando el resplandor del agua. Levantó la cola ligeramente, sintiendo el peso y la fuerza contenida en ella. Genial, murmuró, pasando una mano por las suaves escamas. Luego intentó moverse. Lucian pateó hacia adelante, esperando una oleada de velocidad, pero en su lugar, solo chapoteó en el mismo sitio. Su cuerpo se inclinó torpemente hacia un lado, y luchó por encontrar el equilibrio. Frunciendo el ceño, ajustó su postura e intentó de nuevo, dando un fuerte impulso con su cola. Nada. En lugar de deslizarse por el agua, apenas movió unos centímetros. El conocimiento sobre cómo moverse estaba en su mente, pero el conocimiento por sí solo no era suficiente. Su cuerpo no estaba acostumbrado. TCH. Chasqueó la lengua. Así que no es una maestría instantánea, ¿eh? Parece que tendré que practicar. Y así lo hizo. Al principio, fue un desastre. Sus movimientos eran torpes, descoordinados. Luchaba por mantener el equilibrio, corrigiéndose en exceso o moviéndose con demasiada rigidez. La fuerza de su cola era evidente, pero sin control, era inútil. Lucian adoptó otro enfoque. En lugar de confiar en la fuerza bruta, observó. Pensó en cómo nadaban los peces, cómo los delfines se impulsaban sin esfuerzo a través del agua. Recordó cómo describían a las sirenas en los libros. Gráciles, fluidas. Entonces, imitó. Pequeños y controlados movimientos de la cola. Probando el rango de movimiento. Aprendiendo a usar el torso para guiar el desplazamiento en lugar de depender solo de la cola. Poco a poco, se volvió más natural. Los minutos se convirtieron en horas, y para cuando el sol ya estaba cayendo en el horizonte, Lucian finalmente lo había logrado. Splash. Con un solo movimiento fluido, se impulsó hacia adelante, cortando el agua como una lanza. Giró, volteando su cuerpo con facilidad antes de lanzarse hacia arriba, rompiendo la superficie en un poderoso arco. El agua se desprendió de su cuerpo mientras volaba por el aire antes de sumergirse nuevamente. Flotó un momento, dejando que burbujas ascendieran a su alrededor. Una sonrisa jugueteó en sus labios. No está mal, murmuró. No está nada mal. Sala del trono. El rey Tritón estaba sentado en su imponente trono, sosteniendo una delicada flor en su enorme mano. Una profunda carcajada retumbó en su pecho mientras hacía girar la flor entre sus dedos. Veamos ahora, ¿quién será el afortunado Tritón? Murmuró, una sonrisa cómplice asomando en sus labios. Justo en ese momento, notó que Sebastián entraba en la sala. El pequeño cangrejo mantenía una expresión de falsa calma, pero el temblor en sus patas lo delataba. Al verlo, Tritón carraspeó rápidamente y guardó la flor, recuperando su porte majestuoso. Adelante, Sebastián, dijo, su voz firme pero acogedora. Sebastián respiró hondo. No debo reaccionar de más. Debo mantener la calma. Con ese pensamiento, avanzó apresuradamente por el largo pasillo que conducía al trono, sus pinzas resonando contra el piso pulido. Ese sí. Su voz salió 5 octavas más aguda de lo normal. Tosió y lo intentó de nuevo, esta vez en su tono habitual. Sí, Su Majestad. Tritón se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada agudizándose. Sebastián, estoy preocupado por Ariel. ¿Has notado que ha estado actuando, de manera peculiar últimamente? Las pinzas de Sebastián temblaron. ¿Peculiar? Ya sabes, suspirando por ahí, soñando despierta, cantando para sí misma. Tritón lo observó detenidamente. ¿No has notado nada? Sebastián abrió la boca, pero vaciló. Oh bueno, yo. Los ojos de Tritón se entrecerraron. Sebastián. Sebastián tragó saliva.
HMMM. El rey se enderezó, su tono cargado de una tranquila autoridad. Sé que me estás ocultando algo. Sebastián se tensó. ¿Ocultando algo? Sobre Ariel. De repente, el pequeño cangrejo fue dolorosamente consciente del temblor de sus piernas. Se las cruzó apresuradamente para disimularlo. ¿Ariel? Repitió, intentando fingir inocencia. La paciencia de Tritón se estaba agotando. En un solo movimiento, apuntó su resplandeciente tridente directamente al nervioso crustáceo. ¿Está enamorada? Sebastián no pudo más. Su compostura se hizo trizas mientras se lanzaba hacia adelante, agarrándose desesperadamente a la barba de Tritón. Intenté detenerla, señor. Gimoteó. No me quiso escuchar. Le dije que se alejara de los humanos. Son malos, son un problema, ellos. La expresión de Tritón cambió al instante. Frunció el ceño y apretó con fuerza su tridente. ¿Humanos? Su voz se volvió peligrosamente baja. ¿Qué sobre los humanos? Sebastián se congeló, sus ojos moviéndose frenéticamente. Al darse cuenta de su error, forzó una risa nerviosa. ¿Humanos? Repitió, riendo débilmente. ¿Quién dijo algo sobre humanos? Tritón no estaba para bromas. Sin previo aviso, agarró a Sebastián del caparazón y lo jaló más cerca, sus ojos llameando. ¿Qué quieres decir con humanos? Sebastián tragó saliva con fuerza, su rostro pálido por el terror y pensó. Estoy muerto. En una pequeña isla rocosa justo frente a la costa, Scootle, la gaviota, se encontraba posado sobre un poste de madera, tarareando una melodía mientras jugueteaba con su improvisado telescopio. 1492, Dadedun Dedodo, Rumdim Dim, Dedo canturreaba desafinado, mirando a través de la lente. Levantó el telescopio, solo para plantar accidentalmente el extremo ancho contra su frente. Confundido, lo apartó y lo intentó de nuevo. Scootle. Una voz familiar lo sobresaltó. Rápidamente giró el telescopio en la dirección correcta, solo para ver a Ariel, de pie en el agua, muy, muy lejos. ¡Wow! Chilló, casi perdiendo el equilibrio. Sirena de babor. Bajó el telescopio solo para darse cuenta de que en realidad estaba justo frente a él. ¡Wow! ¡Qué nado! Dijo, agitando las alas emocionado. Ariel no perdió el tiempo. Scootle, ¿sabes dónde está ese hombre? Scootle ladeó la cabeza. Sí. ¿Pero por qué quieres ir hasta allá? Antes de que pudiera responder, Scootle accidentalmente derribó un ancla que estaba apoyada junto a él. El metal se enredó en su pie, jalándolo de su poste y enviándolo rodando por la arena. Ariel reprimió una risita. Por favor, Scootle. ¿Puedes ayudarme a llegar hasta allí? Juntó las manos, con los ojos suplicantes. Sí, por favor. Scootle se levantó de un aletazo y sacó pecho. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos. Dicho esto, alzó el vuelo, liderando el camino. Ariel lo siguió rápidamente, impulsándose con su cola. Espérenme. Llamó Flounder, apresurándose tras ellos tan rápido como sus pequeñas aletas se lo permitían. El mar se extendía vasto ante ellos mientras Ariel y Flounder nadaban sin descanso hacia su destino, con Scootle volando en lo alto. De repente, Flounder entrecerró los ojos, mirando a la distancia. Algo se movía sobre las olas. ¡Ey, eso es un tritón montado en un dragón! Soltó de golpe. Las cejas de Ariel se fruncieron mientras giraba para mirar. Muy adelante, una silueta oscura surgía contra el horizonte. A medida que la figura se acercaba, pudo distinguir más detalles. Un enorme dragón marino, su cuerpo elegante deslizándose sin esfuerzo por el agua. Y sobre él, un tritón de cabello plateado, moviéndose en perfecta sincronía con la criatura. El aliento de Ariel se detuvo. La reacción de Flounder fue mucho menos compuesta. Sus ojos se agrandaron de horror. Es un Skauldrón. ¡Corran! De inmediato empezó a nadar en dirección contraria. Pero Ariel no se movió. Su mirada estaba fija en el jinete, el tritón sobre el Skauldrón. La forma en que comandaba a la bestia, la facilidad con la que cabalgaba las olas. Su corazón latía con fuerza. Es él. ¿Pero cómo?
Capítulo 9. Scaurdi. Bajo las vastas aguas iluminadas por el sol del océano abierto, un tritón de cabello plateado se deslizaba por las corrientes con una gracia sin esfuerzo. Lucian nadaba libremente, deleitándose en la sensación de ingravidez que lo envolvía. El agua fresca rozaba su piel mientras se abría paso entre vibrantes formaciones de coral, sus ojos atentos admirando la deslumbrante variedad de vida marina. Bancos de peces pasaban a su lado, brillando como plata líquida bajo la luz que se filtraba desde la superficie. Esto es libertad. Lucian giró en el agua, exhalando pequeñas burbujas mientras las veía ascender hacia arriba. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan libre. Sin expectativas. Sin obligaciones. Solo el mar y sus maravillas. Pero entonces, algo cambió. Un rugido profundo y gutural recorrió el océano, enviando vibraciones a través del agua. El sonido era distinto a todo lo que había oído antes. Salvaje, doloroso, cargado de angustia. El nado juguetón de Lucian se detuvo al instante. Sus instintos se encendieron. Algo anda mal. Curioso, ajustó su rumbo y nadó hacia la fuente del sonido, deslizándose por el agua con la precisión de un depredador. Al acercarse a un saliente rocoso, finalmente lo vio. Un dragón. Un Skauldrón. El enorme dragón acuático se agitaba en el lugar, su poderoso cuerpo luchando contra ataduras invisibles. Sus escamas azul verdoso brillaban a la tenue luz submarina, mientras sus grandes alas en forma de aletas batían en vano. La mirada de Lucian bajó hasta la cola de la bestia, atrapada bajo una enorme formación rocosa. El dragón soltó otro bramido angustiado, sus ojos amarillos, llenos de desesperación, brillaban intensamente. El corazón de Lucian latía con fuerza. Una extraña sensación lo invadió. Un eco de emociones que no eran suyas. Inquietud. Miedo. Ansiedad. ¿Esta es la habilidad de empatía dracónica? Se preguntó Lucian al sentir su habilidad reaccionar. Extendió sus sentidos, intentando comprender la angustia del dragón. ¿Por qué se siente así? ¿Qué lo asusta? Con cuidado, se acercó. ¿Cómo te metiste en este lío? Murmuró. El dragón se tensó de inmediato, sus ojos fijándose en él. Entonces. ¡Wosh! Un potente chorro de agua hirviendo se disparó hacia él. Lucian apenas logró girar su cuerpo hacia un lado, esquivando el líquido abrasador que burbujeó donde él había estado segundos antes. ¡Guau, guau! Tranquilo, grandulón. Lucian levantó las manos en señal de paz, su voz calmada pero firme. Se acercó lentamente, sus ojos plateados encontrándose con la mirada feroz del dragón. No quiero hacerte daño. El Skauldrón gruñó, pero no atacó de nuevo. En lugar de eso, su gran cabeza permaneció quieta, su cresta afilada temblando, como si percibiera sus intenciones. Lucian extendió una mano con cuidado. Suave. Constante. El dragón soltó un bajo gruñido, pero algo en el comportamiento de Lucian debió tranquilizarlo. La bestia vaciló y, con un movimiento lento y deliberado, bajó su enorme cabeza, presionándola contra la palma de Lucian. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Lucian. Así está mejor, susurró. Sus dedos recorrieron las suaves escamas del dragón, pero al acercarse a su cabeza, su expresión se oscureció. Una herida. Una profunda cortada recorría el costado de su cabeza, de la cual brotaba sangre fresca, tiñendo el agua de un rojo turbio. Has pasado por mucho, ¿verdad? Murmuró. No te preocupes. Te ayudaré. Lucian nadó entonces hacia la roca que atrapaba su cola. Plantó sus manos firmemente contra la áspera superficie y empujó con todas sus fuerzas. Pero bajo el agua, su fuerza no era suficiente. La roca apenas movió. Un suspiro frustrado escapó de sus labios. No tengo suficiente palanca. Necesito más fuerza. Roar. Un rugido repentino destrozó su concentración. Lucian se giró bruscamente, conteniendo el aliento. Tiburones. 5 enormes depredadores circulaban en la distancia, sus ojos oscuros fijos en el Skauldrón herido. Sus cuerpos aerodinámicos cortaban el agua como cuchillas, moviéndose con una precisión inquietante. Uno de ellos se lanzó hacia adelante, sus filas de dientes aserrados apuntando al costado del dragón. ¡Bang!
El escauldrón rugió de dolor y contraatacó, liberando una poderosa ráfaga de agua hirviendo hacia el atacante más cercano. El tiburón retrocedió, pero rápidamente se reagrupó, volviendo a rodearlo junto a su manada. No iban a rendirse. TCH, esto acaba de volverse más complicado. Lucian volvió hacia la roca, empujándola con renovada urgencia. Vamos, muévete. Splash. Un repentino cambio en el agua hizo saltar todas sus alarmas. Giró justo a tiempo para ver a uno de los tiburones lanzándose directamente hacia él. Lucian reaccionó al instante. Torció su cuerpo, esquivando por apenas un pelo mientras la enorme forma de tiburón pasaba zumbando a su lado y se estrellaba de cabeza contra la roca. ¡Bum! Sus ojos se agrandaron. La roca se movió. Una idea temeraria tomó forma en su mente. Lucian sonrió de lado. Bueno, parece que voy a tener que hacerlo a lo arriesgado. Se lanzó hacia adelante, deslizándose por el agua a toda velocidad. Con movimientos ágiles, atrajo la atención de los tiburones, provocándolos con rápidos giros y fintas. Los depredadores centraron su atención en él, sus instintos de caza encendidos. Bien. Síganme. Lucian los condujo en una espiral cerrada, arrastrándolos en una persecución mortal. Apuntó hacia donde estaba atrapado el escauldrón, nadando peligrosamente cerca de la roca. Los tiburones lo siguieron, moviéndose como uno solo. Entonces, en el último segundo, Lucian disparó hacia arriba, evadiendo su embestida. Los tiburones, incapaces de reaccionar a tiempo, se estrellaron de lleno contra la roca. ¡Bang! El impacto envió un temblor a través del lecho marino. La roca se desplazó y luego rodó, liberándose. El escauldrón era libre. Con un rugido triunfal, el dragón lanzó otra ráfaga escaldante contra los tiburones restantes, obligándolos a dispersarse. Lucian se giró, respirando con dificultad, solo para ver al escauldrón acercándose a él. Antes de que pudiera reaccionar, la bestia bajó la cabeza y enganchó sus cuernos bajo sus brazos. Espera. ¡Ey! En un instante, el escauldrón se lanzó hacia adelante, surcando el agua a una velocidad increíble. Lucian apenas tuvo tiempo de agarrarse a sus cuernos mientras el océano a su alrededor se convertía en un borrón. ¡Guau! Esto es rápido. Gritó, aferrándose con fuerza para no salir despedido. El escauldrón soltó un grito triunfal mientras atravesaba el océano, ya sin estar atado por heridas ni miedo. ¿Y Lucian? Él reía. Bien, muchacho, creo que voy a tener que ponerte un nombre, reflexionó Lucian mientras cabalgaba sobre el lomo del dragón. ¿Qué tal Skauldi, eh? El dragón rugió en señal de aprobación. Sí, ya sé, soy malo para poner nombres. Pero, ¿cómo que le queda, no crees? Se rió, frotando la cabeza del dragón. Luego frunció el ceño. Está bien, ¿dónde estamos? El escauldrón pareció entender y de repente se impulsó hacia la superficie. Cuando rompieron las olas, Lucian solo vio un vasto océano azul extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Creo que estoy perdido. El sol proyectaba destellos dorados sobre el agua, y la brisa salada revolvía su cabello plateado. A pesar de la impresionante vista, un solo pensamiento resonaba en su mente. Estoy muerto. Murmuró con un suspiro. Una sombra pasó por encima de su cabeza, sacándolo de sus pensamientos. Alzó la vista y vio un pájaro dando vueltas en el cielo. ¿Una gaviota? Pensó. Antes de que pudiera detenerse a analizarlo, Skauldi dejó escapar un profundo gruñido, seguido de un rugido que sacudió el agua a su alrededor. Lucian miró al dragón, siguiendo su mirada hacia abajo. Sus ojos agudos captaron movimiento bajo las olas. Un pez, no solo un pez. Una silueta de figura humana parpadeaba bajo la superficie. ¿Una sirena? Murmuró, intrigado. Guiando a Skauldi hacia abajo, se acercaron, el agua abriéndose suavemente a su paso. A medida que se aproximaban, las figuras se hicieron más claras. Un vibrante pez amarillo y azul revoloteaba nerviosamente alrededor de una sirena de cabello rojo. Ding. Has conocido a un personaje especial, Flounder. Has obtenido una caja ciega poco común. Lucian parpadeó ante la notificación antes de mirar al pez. Flounder.
¿No es el que siempre anda con Ariel en la película? Pensó. Aunque en su vida pasada había sido un asesino, también disfrutaba viendo películas como entretenimiento. Ahora, en este mundo, sus recuerdos eran más nítidos que nunca, permitiéndole recordar detalles con una claridad sorprendente. Exhaló, decidiendo que lo mejor sería pedir indicaciones. Con una ligera palmada en la cabeza de Skauldi, se acercaron a la sirena. Ariel se giró, sus brillantes ojos azules abriéndose al ver al tritón que se aproximaba montado sobre el imponente dragón. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no logró pronunciar palabra. Lucian le saludó con un gesto casual. Hola. Perdón por molestarte, pero creo que estoy un poco perdido. ¿Sabes cómo llegar a Berk? La sirena parpadeó, sus labios entreabiertos como queriendo responder. En cambio, un suave rubor rosado tiñó sus mejillas, y vaciló, de repente nerviosa. Bueno, tartamudeó Ariel, su cola moviéndose en el agua mientras luchaba por encontrar palabras. Lucian ladeó la cabeza. ¿Estás bien? Ariel sacudió la cabeza rápidamente y se enderezó, carraspeando. Oh. Sí. Estás buscando Berk, ¿verdad? Yo, no sé exactamente dónde está, pero... De repente, señaló hacia el cielo. Scuttle podría saberlo. Lucian siguió su gesto y vio a la misma gaviota de antes, ahora dando vueltas perezosamente sobre ellos. ¿La gaviota? Sí. Él sabe todo tipo de cosas, dijo Ariel con entusiasmo. Lucian soltó una pequeña risa. Está bien entonces. ¿Te importaría ayudarme a hablar con él? Ariel sonrió de oreja a oreja. Claro. Oh, por cierto, soy Ariel. Lucian asintió, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Lucian. Y este grandulón aquí es Skauldi. El dragón dejó escapar un bajo y contento gruñido ante la presentación. Y yo soy Flounder, intervino el pequeño pez, aunque sus ojos redondos estaban llenos de confusión mientras observaba atentamente a Lucian, estudiándolo con intensidad. Había duda en su mirada, un destello de sospecha. Espera un momento, murmuró Flounder, su voz cautelosa. ¿Cómo te convertiste en tritón? Lucian arqueó una ceja. ¿Qué te hace pensar que no siempre lo fui? Flounder vaciló antes de responder. Porque, cuando tu barco naufragó, fue Ariel quien te llevó a la orilla. Lucian, fingiendo no saber nada, volvió su mirada hacia la sirena de cabello rojo. ¿Tú, me salvaste? El rubor de Ariel se intensificó, y se llevó un mechón de cabello detrás de la oreja. Bueno, estabas inconsciente, y la tormenta era muy fuerte, no podía dejarte ahí. Lucian exhaló, dejando escapar una suave risa. Entonces te debo una. Gracias, Ariel. Realmente lo aprecio. Los labios de Ariel se curvaron en una tímida sonrisa, pero antes de que pudiera responder, una nueva voz cortó el momento. Ariel. Aquí estás. Una elegante sirena de cabello corto y oscuro nadó rápidamente hacia ellos. Papá te ha estado buscando por todos lados. Se detuvo a mitad de frase, su mirada posándose en Lucian. Una lenta sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Oh vaya, bromeó, nadando en círculos alrededor de Ariel. ¿Y quién es este apuesto tritón que te acompaña? ¿Será acaso, el afortunado que capturó el corazón de nuestra hermana menor? El rostro de Ariel se puso tan rojo como su cabello. Andrina. Para. Gimió. Andrina soltó una risita. ¿Qué? No todos los días te veo tartamudear, hermanita. Y seamos sinceras, es muy lindo. Lucian soltó una breve carcajada ante el intercambio entre hermanas. Te aseguro que todo es pura coincidencia. Oh, claro, dijo Andrina, guiñándole un ojo. Eso dicen todos. Ariel resopló, cruzándose de brazos. ¿Podemos simplemente ir a buscar a Scuttle? Con Scuttle liderando el camino, nadaron juntos por el océano abierto, conversando animadamente. Ariel hablaba emocionada sobre los barcos hundidos y los tesoros humanos que había recolectado, mientras Andrina no dejaba de lanzar comentarios juguetones sobre el nuevo amigo de su hermana menor. Incluso Flounder, aunque todavía algo receloso, terminó involucrándose en la conversación. Cuando los picos dentados de Berk aparecieron en el horizonte, Scuttle aleteó emocionado. Muy bien, chico. Aquí estamos. Berk está justo adelante.
Lucian se volvió hacia el grupo, ofreciendo una reverente inclinación de cabeza. Gracias, Scoople. Y gracias a ustedes también, Ariel, Andrina y Flounder. Ariel abrió la boca para hablar, pero dudó, jugueteando nerviosamente con sus dedos. Andrina, siempre la bromista, sonrió de lado. Hey, ¿estás libre mañana? ¿O pasado? ¿O al siguiente? Lucian alzó una ceja. ¿Por qué? Andrina sonrió ampliamente. Bueno, queremos darte un tour por nuestro reino. Lucian pensó un momento, recordando su próximo entrenamiento con dragones. Quizá en 4 días. Primero tengo algunas cosas que atender. Perfecto. Entonces queda como promesa. Canturreó Andrina, ya alejándose nadando. Vie, tritón misterioso. Ariel se volvió hacia Lucian, una cálida sonrisa iluminando su rostro. Adiós, Lucian. Nos vemos pronto. Él observó cómo las 2 sirenas se deslizaban bajo las olas, sus siluetas desvaneciéndose en las profundidades del océano. Lucian exhaló, negando con una pequeña sonrisa. Bueno, parece que otra vez somos solo tú y yo, grandullón. Scauldi dejó escapar un bajo y contento rugido en respuesta. Ahora que las sirenas se habían ido, Lucian se concentró, sintiendo el cambio en su cuerpo. Su cola brilló antes de transformarse de nuevo en piernas humanas. Se impulsó hasta la orilla rocosa, secándose antes de volver a vestirse. Arrodillado junto al dragón, apoyó su frente contra el hocico escamoso de la bestia. Ven a visitarme de vez en cuando, grandullón. Scauldi soltó un rugido profundo y vibrante antes de lanzarse al océano, desapareciendo bajo las olas. Lucian se quedó de pie, observando el mar, antes de girarse hacia Berk. Era hora de volver al trabajo. Capítulo 10. Hermanas. Lucian caminaba por el pueblo, la brisa salada del mar acariciando su cabello aún húmedo mientras se dirigía a casa. El día había sido mucho más agitado de lo que esperaba. Rescatar a un Skauldrón, conocer a Ariel y sus amigos, e incluso ganar algunas recompensas del sistema. Dejó escapar un profundo suspiro al llegar a su pequeña vivienda, entrando y cerrando la puerta tras de sí. En cuanto llegó a su cama, se dejó caer sobre ella, estirándose con un suspiro de satisfacción. «Ah, qué día», murmuró, frotándose los ojos antes de girar perezosamente sobre su espalda. Tras un momento de reflexión, volvió a hablar. Estado. Una familiar pantalla azul apareció frente a sus ojos, brillando tenuemente en la habitación poco iluminada. Lucian Westergaard. Edad. 18. Raza. Nacido de la marea. Habilidad racial. Cambio de marea. Habilidades. Empatía dracónica, sigilo, combate desarmado, adaptabilidad con armas. Caja ilimitada. Caja normal, 1x, caja poco común, 2x. La mirada de Lucian se detuvo en la sección de raza, frunciendo ligeramente el ceño. Nacido de la marea, murmuró, recordando cómo su cola había aparecido sin esfuerzo durante su nado. ¿Esto es por las habilidades raciales? ¿Así que mi raza realmente cambia según las habilidades que adquiero? Lo pensó por un momento, pero al final solo se encogió de hombros. Realmente no importaba. No se sentía diferente, salvo por la nueva agilidad y facilidad para moverse en el agua. En todo caso, era una ventaja. Sacudiéndose esos pensamientos, volvió su atención al sistema. Su aventura de hoy le había otorgado algunas nuevas recompensas. Una caja normal de Scoople, y 2 cajas poco comunes de Flounder y Andrina. Bien, veamos qué tenemos. Con un simple pensamiento, activó primero la caja normal. Felicidades. Has abierto la caja normal de Scootle y has obtenido telescopio. Un pequeño telescopio, bien fabricado, se materializó en sus manos. Lo giró, examinando el estuche de bronce y las lentes de vidrio. Muy normal, murmuró, llevándoselo al ojo para probar el zoom. Funcionaba perfectamente. Nada mágico o encantado, simplemente una herramienta ordinaria. Lo dejó a un lado, sobre la mesa cercana, antes de pasar a la siguiente caja. El siguiente. Felicidades. Has abierto la caja poco común de Flounder y has obtenido espada de sirena Neo. Una elegante espada curva apareció en su mano. Los ojos de Lucian se abrieron ligeramente al examinar su diseño único.
La hoja, forjada de hueso sólido de depredadores de aguas profundas, tenía una curva suave pero firme, dándole un aspecto a la vez elegante y letal. Espada de sirena Neo. Un arma forjada con los huesos de depredadores marinos. Utilizada por las sirenas azules para combatir a las cecaelías, es conocida por su agilidad y precisión bajo el agua. Lucian se puso de pie, desenvainando la hoja con un suave shin. La balanceó de forma experimental, sintiendo lo ligera y bien equilibrada que era en su mano. Una sonrisa satisfecha asomó en sus labios. No está nada mal. La giró una vez antes de envainarla de nuevo y colocarla cuidadosamente contra la pared. Finalmente, se volvió hacia la última caja. Felicidades. Has abierto la caja poco común de Andrina y has obtenido una habilidad pasiva. Voz tranquilizante. Voz tranquilizante. Una voz melodiosa y calmante que alivia de manera natural la tensión y el miedo en quienes la escuchan. Esta habilidad pasiva puede apaciguar a criaturas hostiles, tranquilizar a los aliados e incluso calmar mentes inquietas hasta sumirlas en un estado de serenidad. Lucian soltó una leve risa, recostándose contra su cama. Honestamente, esperaba algo más travieso viniendo de la hermana de Ariel. Aún así, no era una mala habilidad. El poder calmar a personas, o criaturas, solo con hablar podía resultar increíblemente útil. Satisfecho, guardó los objetos en un cofre en la esquina de su habitación, luego se estiró una vez más antes de dejarse caer de nuevo sobre la cama. Sus músculos dolían agradablemente tras las aventuras del día, y el cansancio empezaba a invadirlo rápidamente. Mientras sus pensamientos se dispersaban, soltó un último suspiro, murmurando. ¿Qué día? Sus ojos se cerraron lentamente, y pronto, el sueño se apoderó de él. Mientras tanto, mientras el sol se hundía bajo la superficie del océano, tiñendo las aguas de un resplandor dorado, Ariel, Andrina y Flounder nadaban de regreso hacia Atlántica. El agua brillaba a su alrededor, burbujas siguiendo sus movimientos mientras serpenteaban entre arrecifes de coral y bancos de peces. Andrina, con un brillo travieso en los ojos, se volvió hacia Ariel y la empujó juguetonamente. Sooro, entonó Andrina, nadando de espaldas frente a Ariel con una sonrisa burlancia. ¿Cómo conociste al apuesto tritón al que claramente le estabas echando ojitos? El rostro de Ariel se puso rojo brillante mientras soltaba un jadeo. Y yo no estaba haciendo eso. Flounder soltó una risita a su lado. La verdad sí parecías. Andrina se rió, echándose el cabello hacia atrás. Vamos, Ariel. Un tritón misterioso de cabello blanco que monta un dragón. Eso es como sacado de una historia romántica. Ariel se cubrió la cara con las manos. Podemos no hablar de esto. Andrina soltó una carcajada, pero de repente soltó un grito dramático. Oh. Imagínate lo que diría papá si se enterara. Ariel agarró de inmediato las manos de su hermana. Por favor, Andrina. No le digas nada sobre Scoople. Se va a enojar otra vez y me va a prohibir salir. Andrina sonrió con picardía y le dio unas palmaditas en la cabeza a Ariel. Tranquila, hermanita, te cubro. No diré ni una palabra sobre Scoople. Pausó un segundo, y luego amplió aún más su sonrisa. Pero Oro, definitivamente sí le contaré sobre tu nuevo novio Tritón. Andrina, no. Chilló Ariel mientras su hermana salía disparada hacia el palacio, riendo a carcajadas. Ariel soltó un gemido antes de lanzarse tras ella. Vuelve aquí. Dentro del gran salón del trono, la tensión llenaba el agua como una tormenta inminente. El rey Tritón estaba sentado en su trono, sujetando firmemente su tridente. Su expresión era de frustración mientras se dirigía a los tritones y sirenas reunidos. ¿Alguien ha visto a Ariel? Exigió, su voz retumbando en toda la sala. Las hermanas sirenas intercambiaron miradas nerviosas, mientras Sebastián retorcía sus pinzas con inquietud. Justo entonces, el ambiente cargado se rompió con la voz alegre y brillante de Andrina, quien nadó entrando al salón. La encontré. Canturreó, con su habitual sonrisa traviesa. Tritón se volvió hacia ella de inmediato. ¿Dónde está? Antes de que Andrina pudiera responder, Ariel apareció nadando rápidamente, jadeando. Papá. La expresión severa de Tritón no se suavizó. Me considero un tritón razonable, Ariel.
Establecí ciertas reglas, y espero que esas reglas se cumplan. Ariel se encogió ligeramente. Pero, papá, ¿es cierto que rescataste a un humano de ahogarse? Ariel vaciló. Papá, el contacto entre el mundo humano y el mundo marino está estrictamente prohibido, Ariel. Tú lo sabes. Todos lo saben. Él habría muerto. Protestó Ariel. El rostro de Tritón se oscureció. Un humano menos de quien preocuparnos. Ni siquiera lo conoces. ¿Conocerlo? No necesito conocerlo. Todos son iguales. Cobardes, salvajes, cazadores de peces, incapaces de sentir nada. Pero papá, lo amo. Un silencio cortante cayó sobre el salón del trono. Sebastián casi se atraganta con su pinza, y los ojos de las hermanas sirenas se agrandaron de sorpresa. La expresión de Tritón se transformó en horror. No, has perdido completamente la razón. Él es un humano, tú eres una sirena. Justo cuando la discusión amenazaba con salirse de control, Andrina se interpuso entre ellos de repente, agitando las manos. Esperen. Los ojos de Tritón se entrecerraron. Andrina, no interfieras. No, estás malentendiendo, papá. Dijo Andrina, colocando las manos en sus caderas. ¿Quién dijo algo sobre un humano? El chico que le gusta a Ariel es un tritón. Tritón parpadeó, confundido. ¿Un tritón? MHM. Cabello blanco, escamas azules, y además, monta un escauldrón. Dijo Andrina, girando dramáticamente en el agua. Las hermanas soltaron pequeños jadeos de admiración. Un jinete de dragón. No puede ser. Susurró una de ellas. Las cejas de Tritón se fruncieron. ¿Es esto cierto, Ariel? Ariel vaciló, echándole una mirada a Andrina, quien le guiñó un ojo. Tomando una profunda bocanada de aire, Ariel asintió. Ese sí. Es verdad. Tritón la estudió durante un momento, luego dejó escapar un profundo suspiro, la tensión abandonando sus hombros. Eso está bien, murmuró antes de lanzar una mirada severa a Sebastián. Sebastián tragó saliva. Mientras tanto, las hermanas ya habían rodeado a Ariel y Andrina, su curiosidad burbujeando como la marea. ¿Un tritón, se burló Aquata, cruzándose de brazos. Y pensar que creía que Ariel solo tenía ojos para barcos hundidos y cachivaches humanos. Sí, cuéntanos todo. Intervino Arista, moviendo su aleta emocionada. ¿Cómo es? ¿Cómo suena su voz? ¿Es guapo? Andrina sonrió traviesamente, dando un codazo a Ariel. Oh, definitivamente es guapo. Cabello blanco cayendo sobre sus hombros, mandíbula marcada, todo ese aire misterioso. Murmuró Atina, llevándose un dedo al mentón. Un tritón misterioso que monta un dragón. Eso no se ve todos los días. Ariel se sonrojó, abrumada por toda la atención. Él solo es amable, ¿de acuerdo? Balbuceó, agitando las manos. Necesitaba direcciones y yo lo ayudé, eso es todo. Araya se inclinó con una sonrisa cómplice. MMMHMM. Y te miró como tú estás mirando ahora, toda soñadora. No estoy soñadora. Protestó Ariel, su rostro enrojeciendo aún más. Las hermanas estallaron en carcajadas, intercambiando miradas divertidas. ¿Sabes?, añadió Alana con una sonrisa suave, si mamá estuviera aquí, probablemente diría algo como, ¡ay, mi pequeña perla ha crecido! Ariel parpadeó, su expresión cambiando a algo más tierno. La mención de su madre siempre traía una mezcla de calidez y melancolía. Andrina le dio un apretón cariñoso en el hombro a Ariel. Sí, seguro querría conocerlo, hacerle 1000 preguntas y luego lanzarle la mirada para ver si es digno de ti. Lo cual, obviamente, aún no es, bromeó Atina. No hasta que sepamos más sobre él. Exacto. Asintió Arista. Entonces, Ariel, ¿cuándo lo vas a volver a ver? Ariel gimió, enterrando el rostro entre las manos mientras sus hermanas seguían riendo y planeando en voz alta formas de espiarla en su próximo encuentro con el misterioso Tritón. Mientras tanto, Flounder, que se había estado escondiendo, soltó un suspiro justo cuando Sebastián flotó a su lado. ¿Qué rayos pasó allá afuera? Flounder rodó los ojos. Larga historia. Fin del vídeo.
Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.